y que es una muestra representativa ya de procesos, pero también de tensiones y de conflictos en el desarrollo urbano. En ese sentido, con esta introducción, yo quiero que, para poder explicar mejor, queremos ser lo más gráficos posible, para que ustedes puedan situarse en lo que queremos presentarles, ¿no? Fíjese, esto es tomado de Google Earth. Esta es la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil. Entonces quiero destacar, fíjese acá, fíjese, aquí está la isla Santay. Ya, aquí está Durán, que vendría a ser el oeste de la ciudad de Guayaquil, está al oeste de la ciudad de Guayaquil. Ya, perdón. Ya. Y esta es toda la ciudad de Guayaquil, acá, hasta acá sería el norte. Fíjese, está la vía Daule, que era la primera panamericana, que se hizo en la década de los 50. ¿Ya? Y para acá está la vía hacia Salinas, hacia la playa, hacia la costa. Fíjese, y para acá está la parte sur, están los guasmos, los suburbios. O sea, quiero que tengan claro esto para poder ir situando, ¿no? Pero lo que nos interesa destacar es que la propia dinámica urbana que se ha gestado en estas últimas 4 décadas han generado un gran desarrollo del tejido urbano, que ha irrespetado los límites políticos administrativos y que está cuestionando la división administrativa del Estado. ¿Ya? Si ya la vemos desde la perspectiva del territorio. ¿Me entiendes? Y nos está indicando que esa división de provincias, cantones y parroquias que viene desde la independencia, la promulga ya durante el periodo del Libertador y la suscribe ya Francisco de Paula de Santander. Sí, miren, una cosa que viene desde 1827 está hasta la fecha, pero es totalmente irrespetada por los procesos de metropolización que ya se viven en muchísimos territorios de la República. Y aquí queremos destacar, fíjese, este trabajo que ha hecho uno de los miembros de nuestro equipo, ¿no? Y ustedes aquí van a encontrar que el tejido urbano guayaquileño se engarza con las conurbaciones, ¿ya?, de alrededor de 6 cantones. ¿Ya? Perdón. Mire. ¿Ya? Alrededor de 6 cantones, ¿no? Fíjense, aquí está el cantón San Borondón, muy conocido como Pelucolandia, acuérdense ustedes, de los últimos episodios políticos de este país, ¿no? Aquí está el cantón Durán, que deviene Cantón Durán, ¿ya? Acá están los otros cantones. Fíjense, ustedes ven aquí toda la cantidad de cantones y este tejido urbano, cómo ha irrespetado estos límites político-administrativos, pero lamentablemente no se ha tomado, no se está actuando desde el punto de vista de la gestión local en base a tener en cuenta este proceso de metropolización. Sino que cuando aparecen en cuestionamiento las utopías urbanas que se plantean, particularmente nuestras élites, es que advienen las distopías, que es uno de los puntos que queremos resaltar, y aparecen una cantidad de cuestionamientos
¿ya?, sobre el modelo actual. Y entonces, frente a este modelo de elitización, se comienzan a pensar en un nuevo modelo. Y allí está planteado el problema de la metropolización. ¿Cómo se puede dar una nueva gestión al territorio y a la propuesta urbana desde la perspectiva de la metropolización? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros queremos destacar cómo, particularmente desde los años 92 en adelante, se han realizado una cantidad de megaproyectos que han incidido de manera determinante y decisiva en todo este desarrollo, no solamente de la población, sino de copamiento, ¿ya?, de los territorios, de las conurbaciones, como también ya le ha dado dinámicas a los mercados, ya, del suelo urbano y de la vivienda. Perdónenme mi situación de mono, ¿no? Me como las heces. Entonces estamos hablando de mercados. Por favor, recalco eso para que se tenga en cuenta. No hablo de el mercado, sino hablo de los mercados. Por favor. Y le pido esto que tengan presente, y cualquier dislate de mi parte hagan en cuenta, porque tengo una manera de hablar. Entonces quiero aquí señalar, estoy destacando aquí las fotos que ustedes deben haber visto, o porque han visitado Guayaquil o porque lo han visto por la prensa, ya, por los medios de comunicación, ¿no? Entonces fíjense, aquí están, por ejemplo, esta cuestión que sorprende, el plan habitacional Milote, desarrollado por la administración social cristiana particularmente durante la etapa Nebot. ¿Ya? Fíjense, aquí está la Noria, ¿ya?, que está en el equipamiento urbano más visitado de este país. Están calculando de que hay como cerca de 35 millones de visitantes que han pasado por Malecón 2000. Entonces, más de 2 veces la población del país. Y ya lo vamos a ver porque nosotros lo estamos tomando como una suerte de monumento funerario al último faraón del trópico, Febres Cordero. ¿Ya? Y las nuevas obras, fíjense que están captando todo lo que es el estero, la parte del estero salado. Fíjense, toda esta forma de guitarra que está en el estero salado, ¿ya? Entonces, señalamos esto, ¿por qué? Porque esta dinamización y este crecimiento que se ha dado en Guayaquil es imputable a todo el desarrollo de los sistemas viales que ha conllevado, ¿no?, ya este desarrollo de megaproyectos. Pero también fíjese eso que ha sido por parte del Estado, tanto nacional como municipal. Inclusive aquí quiero hacer una puntualización. El problema de la gran lucha política por el control de Guayaquil que se ha dado desde el 2008 hasta el año pasado, ¿ya?, y que es conocido por todos ustedes, ¿no? Entonces, está aquí esto, y desde el punto de vista del sector privado, ¿ya?, antes de entrar eso, se ha dado a partir del gran desarrollo de los centros comerciales. O sea, en Guayaquil, en este momento, en el área metropolitana de Guayaquil, se registran un total de 30 moles, y en este momento hay alrededor de 8 en construcción. ¿Ya? Entonces, todo esto está conllevando, ¿no?, a que haya un proceso
urbano de nuevas características, pero que también está conllevando a graves problemas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, con ello las consecuencias que sobre los mercados inmobiliarios va a tener toda esta gran sobreoferta. Y comenzamos particularmente, queremos que ustedes vean, fíjense lo que sucede en San Borondón. San Borondón, ustedes pueden dividirla en 3 grandes segmentos territoriales. O sea, los primeros 10 kilómetros que podríamos llamar que son los pelucones, como le llamaba ya el caudillo que está en Bélgica. El otro, que es un sector, fíjese, para otros segmentos sociales, que es el sector de la Aurora y que pertenece al Cantón Daule. Y el otro, que es hacia la T de Salitre. Salitre es otro cantón que próximamente ya está para integrarse, está casi en distancia de la ceja al ojo, pero todavía estamos sobre territorios pertenecientes al Cantón Daule, pero en el camino hacia Salitre. Yo quiero que se destaque, ¿no?, esto, ¿no? Fíjense, miren ustedes el valor que tiene el suelo urbano, ¿ya?, frente a lo que son los precios de mercado de las construcciones. Aquí quiero también hacer una puntualización. Todos estos precios son precios ya también registrados por la crisis, ya por todo el proceso de recesión que se ha venido desarrollando en la economía ecuatoriana, particularmente a partir de la caída de los precios del crudo. Es decir, estamos hablando de un proceso que viene desde el 2015 hasta la fecha. Perdón, me quedan 5 minutos. Sí, correcto. Entonces, acelero, ¿no? Entonces, miren esto es el tipo de infraestructura que se ha desarrollado en San Borondón, ¿ya? Este es el de la Aurora, para que ustedes vean, ¿no? O sea, ya hay otro tipo de arquitectura. Fíjense, a su vez esta promoción inmobiliaria capitalista, donde vemos, ¿no?, cómo hay la conjunción del manejo de la tierra, la construcción y todo lo que es el capital financiero. Ya, cómo está planteando aquí un nuevo tipo de arquitectura, que son las ciudadelas cerradas, como que si eso logra combatir la inseguridad. Fíjense, y esto es para que ustedes vean solamente en esta fotografía, ¿no?, satelital, todo lo que son las urbanizaciones asentadas en esto que es la T de Salitre, ¿no? Y esto que ustedes vean, ¿no?, los cerramientos como características, ¿no? Fíjense, y lo ponemos en contrapunto, y por eso era lo interesante, para que vean lo que sucede en Durán. Fíjense Durán, este es el tipo. Fíjense, son ciudadelas sin cerramiento y sin guardianía, para un sector más de corte popular y de clase media baja, recordando que generalmente Durán ha sido una ciudad dormitorio. Solamente desde hace pocos años atrás se han desarrollado en Durán algunos zoning industriales, que por el momento no los vamos a tocar, ¿ya? Y fíjense, aquí están los proyectos. Ya conjuntamente, fíjense, proyectos privados con proyectos públicos, ¿ves? Como es Primavera, ya que los desarrolló el Estado, ¿no? Fíjense, esto es hacia el otra área de crecimiento, que es el área de crecimiento que está hacia el este, hacia la playa, hacia la vía de la costa. Miren que aquí, entonces fíjense, aquí también tenemos otro precio, ¿ves? Fíjense el precio del suelo y miren el precio del mercado, del metro cuadrado de construcción. Es para otra clase media, que vale destacar que ha crecido
como nos lo demuestra tanto las estadísticas y los estudios que se han realizado tanto académicamente como desde el sector público. Es interesante revisar, por ejemplo, muchos de los datos del INEC. Por ejemplo, el INEC demuestra, ¿no?, comparando lo que sucedió con el censo del 2001 al 2010, que solamente en la región de San Borondón, creció en 150.000 habitantes. ¿Ya? Y la de acá, fíjese, con este tipo de obras, ¿no? En este rato ya van por el kilómetro 32 de la vía a la playa. Y tiene para largo crecimiento, ¿no? Entonces, a ver qué pasó aquí con la tecnología. A ver, jefa. Entonces. Sí, se colgó. Ya. Entonces, sí, sígueme, ayúdame, que ya cambió. Ya. Entonces, para que ustedes vean todo este tipo de viviendas, síguele. Esto es la parte central. Aquí está la Ciudad del Sol, todo lo que es Puerto Santana, que es manejado por el grupo, uno de los grupos más poderosos de este país, como es el grupo Novis, de la señora Novoa, ¿ya? Donde tenemos el metro cuadrado más caro de la construcción, perdón. ¿Ya? ¿Qué le está pasando a usted, cree? Yo lo estoy pasando, entonces, ¿ya? Allí ustedes pueden ver, fíjense, a $2.000 el metro. ¿Ya? Entonces, y yo dejo de lado, ¿no?, porque era bastante, ¿no?, porque esto lo va a tocar mi compañera Patricia, todo lo que está pasando con los sectores populares. O sea, nosotros teníamos, y yo creo que va a ser interesante, por ejemplo, cómo están accediendo, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión relacionada a las nuevas áreas que están para el lado del noroeste y en donde se ha desarrollado como política pública una política de invisibilizar a los pobres de la ciudad. Fíjense, por primera vez. Dentro de los proyectos que tienen las élites de recuperar la ciudad, particularmente con sus propuestas de desarrollo de turismo y de hacer maquillajes de los problemas estructurales que lamentablemente no han sido tocados en estos 25 años de continuidad, tanto administrativa como en términos de proyectos. Yo creo que es un caso muy emblemático, ¿no? ¿Por qué? Porque este modelo ya comienza a ser cuestionado. Lamentablemente tenemos el tiempo, y era un tema un poco largo, ¿no? Ya comienza la propia gente, por ejemplo, de San Borondón, a cuestionar el modelo San Borondón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 1,5 kilómetros se asientan alrededor de 7 moles, ¿ya? 7 centros comerciales, provocando gravísimos problemas de congestionamiento, de bullicio, de acceso, de accesibilidad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de buscar ascensos sociales, de buscar prestigio, que es el drama de nuestras clases medias, argumentado en una consecución de la seguridad, realmente está cada vez más siendo cuestionado. Entonces, creemos, ¿no?, en la necesidad de buscar nuevas alternativas basadas en los estudios reales de los procesos de metropolización. Muchas gracias. Gracias, Gaitán. A continuación, la arquitecta Patricia Sánchez Gallegos, con su tema Las ciudades de abajo versus las ciudades de arriba, contradicciones entre la lógica
de la necesidad y la lógica del mercado en la producción de la ciudad popular. La arquitecta Patricia Sánchez hizo su máster en Estudios Urbanos y Desarrollo Urbano, directora ejecutiva de la Fundación Vida Urbana, desde donde se vincula con asentamientos informales a través del programa Arquitectos de la Comunidad, promoviendo dinámicas de la autoproducción y la producción asistida de la vivienda popular. Se articula a organizaciones barriales y movimientos sociales urbanos en la defensa de los derechos a la vivienda y a la ciudad, en procesos de resistencia a despojos, desalojos y desplazamientos de comunidades por efectos de megaproyectos urbanos. Ha sido docente de las universidades de Casa Grande y Universidad de Guayaquil. Es una referencia académica para el tratamiento de problemas urbanos en la ciudad de Guayaquil, con varias publicaciones de entrevistas, ensayos y libros. Su tesis de maestría, Mercado de Suelo Informal y Políticas de Hábitat en la ciudad de Guayaquil, tuvo un reconocimiento habiendo sido publicado por la Flaxo. Con ustedes, la arquitecta Patricia Sánchez Gallegos. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir experiencias nuestras de Guayaquil con el resto del país y de otros países que están acá, a la Universidad de La Suaya, a la Universidad Católica, y sobre todo quiero resaltar y agradecer todos los testimonios y la lucha de 5 años junto a las familias en Monte Sinaí y en las Riberas del Estero, que es quienes han impulsado, es de donde voy a sacar todas las experiencias que les voy a contar aquí. O sea, si ellas no hubieran estado presentes, yo no hubiera tenido nada que decirles hoy día. Y creo que, como dijo Gaitán, esta exposición complementa muy bien lo que serían los procesos de desarrollo urbano en Guayaquil. Y esta parte de adelante quiero pasarla muy rápidamente, ¿no? El proceso de producción de la ciudad latinoamericana es un proceso que está muy dependiente del modelo de acumulación capitalista, dependencia y además de una dependencia desigual. Este gráfico lo que nos muestra es un poco el acelerado proceso de migración que ha tenido la región, América Latina, y la vemos en verde, es la mayor, en este momento es la región de América Latina, es la más urbanizada del mundo y la que para el año 2005 va a tener 800 millones de habitantes, 712 viviendo en centros urbanos. En este momento, en el 2010, un poquito más atrás, hay 650 millones, 530 viviendo en zonas urbanas. O sea, son cifras absolutamente importantes que nos debe motivar a la reflexión de las ciudades. Y lo que les decía, una urbanización muy dependiente de procesos capitalistas desiguales a Buenos Aires, la Villa 31, el Buenos Aires moderno, esta es Caracas y esto es Río de Janeiro, ¿no? Ciudades fragmentadas totalmente. El fenómeno de la informalidad urbana es uno de los fenómenos que está presente en la ciudad latinoamericana. O sea, no podemos hablar de la ciudad latinoamericana sin hablar de la informalidad. Tanto así que para el año 76, cuando se da el primer hábitat, ya se pone sobre el escenario el problema de la informalidad y la necesidad de actuar sobre ella. En esta época, en los años 70, la informalidad estuvo en el centro de los estudios latinoamericanos, dando paso a teorías muy importantes. Creo que hasta ahora, después de esas, creo que hasta ahora no se han dado una teorización de la realidad latinoamericana como la que se dio en esa época. Teoría de la marginalidad, teoría de la dependencia, pensando no solamente en la informalidad urbana, sino todo el tipo de informalidad que se derivan de esto, de informalidad laboral, etcétera, etcétera. A partir de esta puesta en escena de la informalidad, se generan importantes programas que fueron prácticamente desechados al poco tiempo porque vamos a ver, por
la arremetida del modelo neoliberal a partir de los fines de los años 70, ¿no? En donde el modelo neoliberal y todas las transformaciones urbanas que se derivan de él lo que han hecho es generar nuevos espacios muy fragmentados y muy desiguales de consumo para las élites, tanto para las élites ricas como para las élites pobres, y espacios que para nuestras realidades latinoamericanas parecen de otro mundo, ¿no? Panamá, las urbanizaciones cerradas, esto es Buenos Aires, si no me equivoco, tu ciudad, a la que no regreso hace mucho tiempo y que ya me dicen que está increíblemente densa, esto es México. Y ahora sí vamos a entrar un poco a hablar de lo que me interesa hablar, de las lógicas que hay atrás de la producción de la ciudad. Y voy a retomar una idea básica de Pedro Abramo, que nos plantean que la ciudad es el producto de tres lógicas: la lógica del Estado, actuando en conjunto y en contradicción; la lógica del Estado, la lógica del mercado y la lógica de la necesidad. ¿Y qué es la lógica de la necesidad? La lógica del Estado la conocemos, ¿no? El rol del Estado en los procesos urbanos, el rol del mercado, que es un poco lo que Gaitán nos ha hablado ahora. Y la lógica de la necesidad, ¿qué es? Es aquella población que busca espacios de vida dentro de las ciudades, que sin acceso a políticas públicas del Estado y sin acceso al mercado, excluido del mercado, desarrolla una serie de estrategias habitacionales, de ocupación del espacio, de producción de su vivienda, que están en la lógica de la necesidad. ¿Cuáles son las estrategias habitacionales más importantes? O dentro de esta lógica de la necesidad, hay dos elementos que nos parece básico de resaltar, que entran en la lógica de producción y de su producción y de su autorreproducción. Es que las familias pobres, para poder sobrevivir en tan graves condiciones, necesitan generar redes sociales, o generan en su producción y en su reproducción, generan redes sociales de carácter simétricas y de carácter asimétricas. Las simétricas son las que desarrollan entre iguales, papá, mamá, vecinos, etc. Y las asimétricas, compadres también están ahí. Las asimétricas, las que desarrollan con instituciones o con personas que no están dentro de su entorno, dentro de su clase social. Otro elemento importantísimo es que las familias de los sectores urbanos populares, entre sus estrategias de reproducción social, no solamente, y esto es sumamente importante, no solamente cuentan con el capital económico, porque si solamente contaran con el capital económico, resolvieran sus problemas habitacionales en el mercado y no estuvieran resolviendo en la informalidad sus necesidades habitacionales. La familia popular cuenta con una cantidad de otros recursos, ¿no? Que son recursos sociales en los que podemos destacar los ingresos económicos muy bajos, esporádicos, pero los tienen, el capital social, que es el más importante, uno de los más importantes que las familias populares tienen, el capital simbólico, que se construye a partir de fundamentalmente el capital social, y el capital político. ¿Quién no invoca en elecciones o no a los pobres para definir voto? ¿No? Ese es el capital político. En esta lógica de las estrategias de reproducción social, ya hay un grupo de gente que las denomina con un concepto básico que también me interesa dejarlo posicionado acá, que es el de la producción social del hábitat, ¿no? Este concepto, que no es sino recoger las experiencias, la producción social del hábitat es de eso, lo que la gente ha hecho, los esfuerzos que la gente ha hecho, ya sean particularmente o en colectivo, por la producción de su espacio. Eso es la producción social del hábitat.
Pero este es muy importante porque hay gente que viene luchando desde hace un montón de tiempo en la forma como la producción social del hábitat puede ser un elemento interesante para la producción de políticas de vivienda. Entonces, ¿qué es la producción social del hábitat como estrategia de reproducción o como una estrategia habitacional? Es esto, es gente que va, en los primeros momentos, toma un terreno, que va desarrollando progresivamente su vivienda. Esta es una casa, la casa de María, una de las compañeras que está siendo sometida a procesos de desalojo, ¿no? En 1990-1995 este fue su primera morada, esta parte de aquí, atrás del lote de su madre. Posteriormente ella compra un lote y comienza a desarrollar su propia vivienda, y ahora es esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos que hay dentro de las estrategias habitacionales o de la producción social del hábitat? La autoconstrucción o la ayuda mutua como parte fundamental en la producción de la vivienda. Le quedan 10 minutos. 10 minutos, ok. Inversiones propias, no recurren a ningún banco, crecimiento progresivo de la vivienda, se integra en la vivienda áreas productivas, la vivienda se la considera un proceso con valor de uso, un activo familiar y que contribuye a la economía local, generando ciudad desde la casa. Aquí está, generando ciudad desde la casa. Esta es la casa que vimos antes, ¿no? ¿A qué se contrapone esta lógica de la producción social del hábitat? A lo que plantean las estrategias de mercado, ¿no? Hoy, las políticas públicas convertidas que han privatizado la vivienda social. En la lógica del mercado, ¿qué hay? Una empresa constructora que construye, un Estado que subsidia, una banca que financia. Producción masiva de vivienda bajo la fórmula del A más B más C, crédito igual casa, que ofrece una vivienda terminada solamente para destinarla a habitar, a vivienda por su área mínima. Por esto es un producto terminado llave en mano, con valor de cambio, un activo que está hipotecado durante 20, 30 años, que se pague el crédito. Los recursos salen de la familia hacia la banca, hacia la empresa constructora, ¿no? Y ha generado, todo este modelo de producción de la vivienda ha generado ciudades guetizadas. Aquí estamos, ¿no? Eso es la consecuencia de una política de vivienda social en el mercado. Y bueno, el marco teórico lo voy a plantear en Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que crece desde abajo. El 70% de la superficie de Guayaquil ha sido autoproducida. 7 de cada 10 casas en Guayaquil son hechas a través de la autoproducción. Pero se transforma desde arriba. Esta es la lógica de producción de la ciudad a través de las invasiones, ¿no?, entre comillas, desde el suburbio, desde los años 50, hasta Monte Sinaí en los años 76, que ha generado una vigorosa política de legalización de suelo desde sus inicios, desde el 67, desde el primer decreto de legalización, hasta el 2013, que hay un último decreto de legalización. O sea, barrio informal que sale, barrio informal que se legaliza. ¿Cuáles son los cambios más importantes que ha tenido Guayaquil? Los habló Gaitán, esta es la época social cristiana, ¿no? Voy a saltarme esto. El resultado también de un modelo neoliberal de ciudad es esto, ¿no? Estas son las contradicciones actuales que hay en Guayaquil. No sé si voy a poder alcanzar, voy a intentar, ¿no? Quisiera hablar de dos proyectos que son importantes en Guayaquil, de transformaciones urbanas importantes que se generan en el 2007, o sea, justamente en la última época correísta, ¿no?, que son
creo que vale la pena resaltarlos porque están transformando significativamente la ciudad informal. Este es el suburbio oeste, donde se implementa el programa Guayaquil Ecológico, y esta es la zona Monte Sinaí, donde se implementa el Proyecto Nacional de Desarrollo Urbano, financiado por el BID. Esta es Sociovivienda, esta es Ciudad Victoria, y esto es mi lote, del que habló Gaitán hace un ratito. Ok, y esta línea fuerte es la perimetral. Ok, recuperación del estero salado, Guayaquil Ecológico, es un proyecto. Guayaquil Ecológico es un proyecto cuyo objetivo es bajar el déficit de área verde hasta llegar a 12 metros cuadrados por habitantes a través de la incorporación de la isla Santá y Parque Samanes y la recuperación del estero salado. Nos vamos a concentrar en este. El proyecto tiene un monto de 322 millones, de los cuales cerca de 200 millones son destinados para construcción de vivienda y parques lineales. El objeto es recuperar 41 kilómetros de ribera para la construcción de parques lineales y reubicar a las 8.200 familias que lo habitan en el programa Sociovivienda 2. Originalmente aquí se decía 10 y no son 8.200 las familias que habitan ahí, son 20.000 familias. Justamente por lo que hablábamos, la vivienda popular alberga a 2 o 3 generaciones, no es familia por techo. El mecanismo de reubicación de las familias es la entrega de una casa por casa, o sea, una casa del suburbio, una casa en Monte Sinaí, y aquí hubo muchos problemas porque les decía, en realidad en las casas en el suburbio habitaban 3 o 4 familias. Entonces, cuando se dijo el reasentamiento es casa por casa, bueno, o sea, aquí vivimos 5 familias, ¿cómo vamos a vivir allá en 40 metros cuadrados 5 familias? ¿No? Ese fue uno de los problemas y las contradicciones. La familia pagan $900 por el terreno y la casa se subsidia por 13.500. Bueno, el resultado de todo este proceso es que después de 2 años de trabajo, mucha lucha, el suburbio. Estas son algunas fotos del suburbio. Así era el suburbio antes, ¿no? Así fue el suburbio. Y esto es lo que es el suburbio ahora. Estas son las casas que se van a desalojar. Estas. Todo esto es las casas que se van a botar y casas que se van a desalojar. Este es el proyecto. Esta es la zona, estos son los 41 kilómetros, ¿no? Que se cuenta, bueno, hasta aquí en realidad, porque esto ya es el norte, acá no se los toca, acá, hasta aquí, que es del puente Portete. Aquí hay los 41 kilómetros y la lógica original era eso. 200 metros de la orilla, todo pasarle del borrador, así. 200 metros desde la orilla acá. Y toda esa gente a programas habitacionales. Eso solo se le ocurre a Correa. Este es uno de los tramos, porque el proyecto se dividió en tramos, ¿no? Para poder acogerlo. Este es uno de los tramos, el tramo 6 de la Trinitaria. Aquí a la gente hubo que sacarla con máquinas. O sea, la gente se resistió al desalojo. Y bueno, y un día dijeron, ustedes no salen a las buenas, entonces les tiramos las máquinas. Y les tiraron las máquinas. ¿Ah? En toda esta zona, aquí. Toda esta zona que se llama Mélida Toral, ¿no? Aquí está una zona de manglar. Toda esta zona que está aquí, habitada por la gente. Es esto. Esto era la Mélida Toral. Esto es lo que la gente avanzó en su relleno. Esto es lo que ahora hay ahí. 3 canchas que nadie las usa, excepto los hacheros, ¿no? Esta es imágenes del desalojo. Le quedan 2 minutos. 2. Ok, son zonas de desalojo, ¿no? Son zonas de viviendas que se van a desalojar. Esta es una zona en la que la gente comenzó a deshabitar, a desalojar, a recuperar parte de los materiales, ¿no? Pero esta es
todo proceso, casas que se van a desalojar. Todas estas casas se van a desalojar. Esta es una área en la que ya se ha desalojado las familias y esto es lo que queda después. Las luchas, esto es Sociovivienda, hacia dónde se las va a llevar. Un programa que tiene, aquí hay 3.500 viviendas, ¿no? Este es el panorama, donde no hay agua. Esta es la vivienda, microviviendas, con un bajísimo estándar de calidad. Al año ya están sin puertas, sin nada. Este es el patio para 2 casas. O sea, este es 1,50 metros para 2 casas, ¿no? Esta es la vivienda dentro. Es una vivienda que tiene un techo de 1,80, 2 metros. Esta es la vivienda donde viven 5, 6, 7 miembros. Y bueno, la resistencia a los desplazamientos. Ustedes ya tienen obviamente los motivos por qué la gente se resiste, ¿no? En el suburbio, el manglar está rellenado, los puentes se han hecho vías, las casas de caña son construcciones sólidas, el tanquero de agua se reemplazó por el agua entubada. Son 30, 40, 50 años de lucha de la gente por construir su espacio. Los servicios públicos deficientes, pero tienen escuelas, tienen hospitales. Y lo más importante es el trabajo local o el trabajo en el centro de la ciudad cercano, al que van incluso caminando. Y las redes sociales y comunitarias de identidad comunal, de apoyo, de autoayuda, mamás que les cuidan los niños, mamás que les pasan la comida cuando están sin trabajo, ayuda, el cambiamano para sus procesos de producción de la ciudad. Un pedazo de ciudad al que siente que la gente tiene pleno derecho de defenderle. El proyecto Guayaquil Ecológico se ejecuta sin ninguna participación familiar. Ellos se enteran de que van a desalojados con una notificación en la puerta, que tienen 15 días para irse. La resistencia no es solamente por todo lo que pierden, sino también por lo que reciben. Ustedes vieron ya las casas de Sociovivienda, ¿no? Y las familias que ya han sido reubicadas, que son muchas, ¿no? Muchas han sido desalojadas y no recibieron nada. Muchas fueron reubicadas, pero abandonaron las casas. Las familias que ya han sido reubicadas sienten la distancia en la que tienen que recorrer todos los días por servicios, la compra de agua, las altas tarifas de la luz, la pérdida de las fuentes de subsistencia. Muchos eran pescadores en el estero y una acelerada descomposición social. O sea, hay un gueto. Por primera vez en la historia del país y de Guayaquil, hay un gueto, sabemos lo que es un gueto. Me quedo ahí, este es Monte Sinaí. Si hay alguien que le interesa conocerlo, yo después en algún espacio, en alguna aula los puedo. Pero por respeto a ustedes del tiempo, hasta ahí me quedo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ponente. Recordarles también que la modalidad de preguntas consiste en que ustedes nos escriban las preguntas que quieran. Está gente de Civitig ahí atrás para darles esos papelitos para que ustedes puedan hacernos llegar las preguntas y tener la discusión posterior. El siguiente ponente es el economista Daniel Felipe Moreno. Nos va a presentar su tema, que es el Pericentro Urbano de Santiago, deterioro, oportunidad y mercado de suelo. Daniel Moreno es economista por la Universidad Externado de Colombia, máster en desarrollo urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desarrollado como investigador en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Ha realizado consultorías en torno al sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano para el Programa de Naciones Unidas. Fue parte del proceso de formulación de la propuesta de Política Nacional de Ordenamiento Territorial en Chile y actualmente se desempeña como econometrista y economista consultor en la Dirección de Extensión y Servicios Externos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con ustedes, Daniel Moreno Alba. Bueno, buenos días a todos. Esta investigación se originó aproximadamente en el 2014 y ha hecho parte de mi tesis de máster que realicé desde ese año hasta el 2015 y
he continuado con algunas modificaciones y algunas actualizaciones de información hasta este año. Mi motivación prácticamente fue por las dinámicas que encontré en Santiago de Chile. Bueno, yo soy colombiano y llevo ya en la ciudad alrededor de 5 años, donde primero comencé a estudiar y luego ya comencé a trabajar y comencé a conocer todas estas dinámicas que me llamaron mucho la atención, principalmente de esta zona de la ciudad de Santiago de Chile. Bueno, dentro de la investigación encontré que Santiago de Chile ha estado muy influenciada por los modelos económicos que están de turno en el país a lo largo del siglo XX. Un ejemplo claro es, por ejemplo, a finales de la década de 1970, el modelo de apertura económica y de mercado generó un detrimento de los usos residenciales y despoblamiento en la comuna central, en contraste con un fuerte desarrollo de la periferia, tanto del Estado como de también agentes particulares que vieron en estos territorios un gran e importante desarrollo en la venta de vivienda residencial. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a este detrimento de los usos residenciales y despoblamiento pues, de la comuna central de la ciudad? Primero se dieron, posteriormente a la dictadura se dieron políticas de densificación de estas áreas centrales y al mismo tiempo también se ha dado en los últimos 20 años procesos de conservación del patrimonio construido que también ha estado instalado. Entonces, estos dos procesos que si bien no tienden a ser muy similares entre ellos, buscan o intentan darle un respaldo o una renovación a estas áreas que fueron desatendidas y que lo vamos a ver en la exposición más adelante por varias razones. El crecimiento urbano, entonces, ha generado consecuencias sobre varios territorios de la ciudad. Mi exposición se centra principalmente en el pericentro de Santiago. Y esta desatención se evidencia porque tanto el centro como la periferia han experimentado políticas e iniciativas de inversión también por parte del sector privado, como grandes territorios de interés para invertir, para generar desarrollo urbano en estas zonas. Pero ¿qué pasa con el pericentro? Bueno, en la investigación también se recurrió a varios autores para determinar qué concepciones había de estos territorios. Inicialmente, desde la escuela de Chicago inclusive, cuando se estaban determinando tempranamente la forma o la conformación de las ciudades o la forma de las ciudades, las partes de las ciudades, se concebía este territorio como una zona de transición y de deterioro, hecho que se ha mantenido incluso con estudios mucho más recientes, aproximadamente desde la década del 80 y también a principios de la década del 2000, del estudio de la estructura de la ciudad latinoamericana. Siempre se concibió esta zona como una zona de deterioro y eso me pareció bastante curioso. Pero también a mediados de la década de 1995, Michael Porter, en una controvertida publicación, publicó acerca de las ventajas competitivas que también tenían estas zonas y que se caracterizaban principalmente por las ventajas de localización y la proximidad que estaban al centro como tal. Entonces, a partir de estas dos concepciones, yo quise investigar acerca de lo que pasaba en estas zonas y cómo se fueron configurando y por qué se generaron estas concepciones. Y para esto, en este trabajo, revisé los antecedentes históricos más importantes que se han dado en torno al desarrollo urbano en el siglo XX y también lo acompañé con un breve diagnóstico de aproximadamente 5 variables que me ayudan a ver y a identificar cómo está el pericentro urbano en la actualidad. Entonces, partiendo por los antecedentes históricos relevantes, bueno, esto es Santiago de Chile. Aquí podemos ver la urbanización y los años en que se ha dado. En azul lo más reciente y en verde oscuro lo más antiguo. Este triángulo que vemos acá es el triángulo fundacional de Santiago o el centro histórico como tal. Y bueno, el pericentro ya se desarrolla alrededor de esta zona, tomando la comuna de Santiago y algunas otras comunas pericentrales, como lo son Recoleta, Quinta Normal, San Joaquín, San Miguel, bueno, etc.
Entonces, inicialmente, los modelos industriales, como lo dije antes, y económicos, han influenciado bastante la estructura de la ciudad y la evolución también de la ciudad. Inicialmente, la industria complementaria de las importaciones, la que se da a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aproximadamente hasta la década de 1920, es donde se instala el actual pericentro y es donde se desarrolló una industria que no era pesada y que también era muy artesanal y que se desarrolló principalmente porque era más barato producir los bienes en el país que importarlos y porque también había una gran disponibilidad de insumos también dentro del país. Posteriormente, se da la industrialización por sustitución a las importaciones entre las décadas de 1930 y 1960 aproximadamente, y esto se conforma una nueva periferia, ya la ciudad se va expandiendo mucho más, y esta industria lo que generó fue una explosión del crecimiento poblacional, porque la población rural veía que en esta industria ofrecía salarios mucho más elevados y por lo tanto generaba unas mejores condiciones de vida. Sin embargo, esto dejaba la antigua industria, la industria complementaria, en unas zonas ya cerradas y que por lo tanto tenían imposibilidad también de expandirse y también de desarrollarse como sí lo hacía esta industria que generó bastante crecimiento poblacional, mucho más que la industria complementaria a las importaciones. Ante este desarrollo, porque igual también dentro de este desarrollo de industria sustitutiva y complementaria se generó una explosión y un desorden del desarrollo urbano en la ciudad. Ante esto, las autoridades conforman el Plan Regulador Intercomunal de Santiago en 1960, que a pesar de que tuvo unos logros importantes, destacándose principalmente sacar a todas las industrias consideradas como peligrosas de las áreas centrales, aún manteniendo algunas otras industrias como podemos ver acá, que son industrias más que todo livianas y algunas zonas que también fueron industriales y ya no, pero como pueden ver la mayoría están en las zonas pericentrales. Pudo lograr sacar esas industrias pesadas y peligrosas de las áreas centrales. Pero ¿qué pasó? El plan regulador también tenía la intención de, entre comillas, controlar la expansión urbana, pero fue inútil. ¿Por qué? Se dio principalmente por tres razones. La primera, porque la política pública de vivienda también estaba buscando suelos mucho más baratos para instalar vivienda social y la mayoría se instaló en la periferia. También se dieron importantes problemáticas alrededor de las tomas ilegales de personas de ingresos bajos que también se daban en estas zonas y que se hicieron para una posible futura urbanización que fuera menos costosa en comparación que si se haría con las zonas mucho más centrales. Entonces, esta tensión del pericentro se comienza a dar en las políticas de la dictadura a partir de la década de 1970, basadas obviamente en el libre mercado. Y aquí esta afirmación es muy potente porque el decreto superior número 420 de 1979 marca que el suelo urbano no es un bien escaso, es decir, se abolió el límite urbano para incluir mucho más stock a la política de vivienda y expansiva urbana. Y por lo tanto, bueno, la ciudad de Santiago se expandió casi en todas las direcciones, como podemos ver acá. Entonces, esta desatención generó en la década siguiente un proceso de deterioro en las zonas centrales a partir de la década siguiente, también por tres razones principales. Primero, una reorganización municipal que se dio en 1981 para que las comunas sean en teoría más homogéneas de acuerdo a sus funcionalidades. También el terremoto de 1985 que afectó bastante construcción antigua, tanto de vivienda como de industria, y también la consecuente pérdida poblacional de la comuna central de Santiago. Todos estos factores confluyeron hacia un deterioro de la calidad de vida de las áreas centrales, en contraste con un modelo de libre mercado que se enfocaba en la producción de bienes de mayor ventaja competitiva y que gracias a la explotación y a la exportación del cobre generó un contexto económico favorable después de la peor crisis que tuvo el país en 1982. Ya después, durante esa época se caracterizó por un auge económico bastante relevante y esto también incrementó en Santiago de Chile
la demanda pública y privada de suelos en la periferia. Entonces, esta desatención y estas problemáticas que se daban en las áreas centrales y desatención también en contraste con las áreas periféricas de la ciudad, generó cierta preocupación en las autoridades, y tanto las autoridades de la Comuna de Santiago como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzaron en la década de 1990 programas de densificación y subsidios habitacionales con condiciones en las áreas verdes que vemos acá, que contempla toda la Comuna de Santiago y algunas zonas de las comunas pericentrales de la ciudad. El objetivo de esto era simplemente potenciar el repoblamiento de estas zonas e inversión también en estas zonas. Y el resultado, bueno, fue un rotundo éxito en la Comuna de Santiago, donde podemos ver entre 1995 y 2005 un amplio número de subsidios pagados, en contraste con las comunas pericentrales que, sumadas entre ellas, estas son las tres que le siguen, porque, bueno, después hay otros, pero los números son muy inferiores, no logran superar la Comuna de Santiago tanto en subsidios pagados como en departamentos nuevos que se vendieron aproximadamente en ese periodo. Esta explotación del suelo generó lo que denomino como el centro residencial complementario, que se da en esta zona alrededor del centro histórico y que conformó un gran número de proyectos inmobiliarios que se desarrollaron en estos territorios y que generaban una funcionalidad complementaria al centro tradicional financiero y político de Chile y también de la ciudad, generando también mucha rentabilidad para el sector inmobiliario, generando también una alta atención en esta ciudad, viéndola como una oportunidad para generar mucha rentabilidad. Pero sin embargo, con los años esto comenzó a inflar mucho los precios de suelo en las áreas centrales, y esto también hizo desplazar a varios de esos desarrolladores nuevamente a la periferia, pero no solamente dedicados a la construcción de viviendas sociales, sino también a la construcción de suburbios para personas de ingresos mucho más altos. Pero entonces, ¿qué pasa con el pericentro? ¿Qué pasa con las zonas que quedan desatendidas y fuera de este gran desarrollo inmobiliario? Bueno, para esto y para ver la situación actual del pericentro, se determinaron algunas zonas para analizarlas, para analizar en qué situación actual se encontraban, obviamente tomando la información disponible oficial y también la realización de un catastro de estos tres cuadrantes que se seleccionaron dentro del pericentro, para poder verificar el estado actual, si realmente son zonas de deterioro y si realmente también hay oportunidades para desarrollar estas zonas. La primera variable que se tomó fue la población, tanto comunal como de estas tres zonas. Si nos devolvemos, bueno, esta es la zona del barrio Matasur, esta es la zona del barrio Patronato, y esta es la zona del barrio Lourdes, como para tenerlos en cuenta durante el análisis. Podemos ver que hay una pérdida poblacional mayor en estas zonas pericentrales en contraste con las comunas. Bueno, para los datos del 2012 fue un poco imposible determinar la población en estas manzanas debido a un problema que hubo con el censo en el país, pero se espera que con los resultados del censo del 2017 a futuro, quizás el próximo año cuando salen, actualizar esta información para confirmar que esta tendencia se mantiene o tal vez verificar si esto ha cambiado. Lo mismo se realizó con la variable de la tomada de la encuesta Origen-Destino de Santiago, y se pudo verificar que efectivamente con los datos disponibles son zonas dormitorio, a pesar de que están en las áreas centrales de la ciudad. Y esto se explica principalmente porque desde afuera, en el horario punta mañana, no llegan muchas personas y al contrario, hacia afuera se van muchas personas, posiblemente a trabajar o a estudiar, no encontrando una satisfacción completa de los bienes y servicios que quisieran adquirir en estas zonas. Sin embargo, también hay bastantes viajes que se realizan internamente de estas zonas, con lo cual puede decir que hay cierta demanda que es absorbida por estas zonas, pero no es lo suficiente como para toda la población que se alberga en estas zonas. Y bueno, esto también, lo de zonas dormitorio también se confirma con
los resultados del horario de punta tarde, cuando las personas retornan a sus casas a dormir. Otra variable que se analizó fue el catastro predial del Servicio de Impuestos Internos para verificar si efectivamente se mantiene una industria en esta zona. Y efectivamente, también con la visita a terreno, se pudo evidenciar que hay ciertas industrias que se mantienen acá, principalmente talleres artesanales y también de vehículos, los cuales no le aportan mucho al espacio público y por lo general a ellos no les interesa mucho mantener tampoco la fachada del inmueble, simplemente se aprovechan de la localización cercana al centro para poder desarrollar sus actividades sin aportarle mucho también al entorno. Y eso también lo podemos evidenciar. Aquí vamos a ver los predios en un tono morado de todas las industrias que se localizan acá. Igual inicialmente, principalmente los usos más predominantes son los residenciales, seguidos de los comerciales e industriales también dependiendo de la zona. Este es para el caso de Mata Sur. Este es 5 para minutos. Gracias. Este es el caso para el barrio Lourdes, que aquí podemos ver incluso mayor presencia de industrias. Y eso es para el barrio Patronato, que también podemos ver un gran desarrollo comercial debido también a la industria que se realiza en esta zona, que se desarrolla alrededor de los textiles y las prendas de vestir, que si bien han podido generar unas ciertas dinámicas un poco más diferentes de las otras zonas pericentrales, generando también un reconocimiento incluso metropolitano al ofrecer productos de menores precios, pero de calidad comparable con los que se venden en los grandes centros comerciales. Aquí también la normativa, bueno, esta zona también es la que permite mayor densificación en contraste con las otras dos analizadas, debido también por la normativa que protege algunos inmuebles de conservación patrimonial y algunas zonas típicas de la ciudad. Aquí también hay, pero la norma tiende a ser un poco más flexible. También, mediante un catastro que se realizó en estas tres zonas, de mirar predio por predio, mirar la fachada de cada uno de ellos, se verificó su estado, su calidad, si era buena, regular o mala. Y bueno, si era regular es porque presentaba ciertas afecciones en la fachada, y si era mala es porque había afecciones que incluso afectaban la estructura o la fachada principal que daba a la calle de estos inmuebles. Y se encontró en términos generales que en las zonas, bueno, tiende a ser regular, también por lo que digo, explicado por estos usos que se instalan en estas zonas y que tampoco le generan mucho aporte al entorno. Bueno, unas zonas mucho más críticas que otras. Y también por el desinterés o por la imposibilidad de mantener estos inmuebles de la misma población que se ubica acá. A pesar de esto, se analizaron también los precios de los terrenos, basados en 2012 y en 2011 de unos estudios que realiza una consultora ya del arquitecto Pablo Trivelli, y decidí por mi cuenta actualizar también estos datos para el 2017, analizando los precios de 89 terrenos en estas áreas centrales, incluyendo tanto el centro como el centro complementario residencial y las áreas pericentrales. Bueno, encontramos que efectivamente los precios se han ido incrementando de forma homogénea en estas zonas, pero también se explica porque la escasez en el centro y en el centro complementario de terrenos ha ido aumentando, y por lo tanto los desarrolladores, para no perder las ventajas de localización, se han ido ubicando también en el pericentro, lo cual también le ha generado paulatinamente ciertas dinámicas, en contraste también con estas zonas de protección patrimonial que les comento. Aunque igual este crecimiento de precios no es homogéneo en todas las áreas pericentrales, como podemos ver en el barrio Lourdes, que los precios no se incrementan al ritmo de las otras zonas. Bueno, para terminar, históricamente, de acuerdo a lo que analizamos durante esta presentación y también durante la investigación, es que la mayoría del pericentro de Santiago de Chile ha estado afectado por el crecimiento natural de la ciudad, dejándolo como una zona industrial, de una industria obsoleta y también con pérdida de población. Empíricamente, de acuerdo a las variables que les presenté de forma acotada, se puede observar que existen elementos que evidencian el deterioro de las zonas, pero también importantes dinámicas relacionadas principalmente a los precios de suelo.
Entonces hay una oportunidad de desarrollo vigente en estos territorios y también se desarrolla mucho con su localización muy cercana al centro. Sin embargo, los desarrollos no son del todo, por decirlo así, racionales. El conservar el patrimonio y la vida de barrio de las zonas, es un desafío que debe asumirse tanto por las autoridades como por los académicos y los investigadores, y no dejando que el mercado decida cuál es el mejor desarrollo urbano, porque si dejamos al mercado, va a pasar esto. Aprovechándose de que en algunas zonas pericentrales la normativa es obsoleta, muy antigua, y que permite el desarrollo ilimitado de grandes condominios inmobiliarios, simplemente se van a generar estas zonas y estos contrastes de densificación que obviamente no va a ser muy agradable para estas personas que antes, por ejemplo, tenían vista a la cordillera y ahora tienen vista a un muro gigante, y que efectivamente también generan presiones sobre las redes que están instaladas en estas zonas, tanto de servicios públicos como viales, por ejemplo. Yo les invito también a leer un trabajo que ha realizado una académica de Chile que se llama Loreto Rojas, que ha evidenciado que igual estos desarrollos no son del todo adecuados. ¿Por qué? Porque también hay una precariedad habitacional en estas zonas, ya que aquí, en estos grandes edificios, aproximadamente hay más de 1000 unidades de vivienda de menos de 30 metros cuadrados, y por lo general también se ha generado una estigmatización sobre la población que vive en estas zonas. Si bien ellos buscan alternativas de vivienda y esta es la que más se les acomoda, tampoco ellos tienen la culpa, porque es lo que el mercado les está ofreciendo. Entonces, yo estoy de acuerdo con la densificación, pero una densificación mucho más acotada, mucho más coherente con los territorios y con la infraestructura instalada, pero debe ser también coherente con los espacios residenciales que existen y que existieron durante mucho tiempo, también incorporando mixtura de usos para incluir, comercios y mercados laborales que no impidan la salida de mayor población de estas zonas y que se queden o totalmente deshabitadas o aprovechadas por actividades que no le aportan mucho al espacio y a las zonas. Muchas gracias. Para terminar, el economista Francisco Garcés, su tema competitividad urbana. Francisco Garcés es economista por la PUCE, máster en gerencia para el desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar y máster en economía urbana por la University College of London del Reino Unido, economista urbano, especialista en actividades de desarrollo productivo y generación de emprendimientos y planificación económica. Manejo de proyectos de infraestructura sostenible. Actualmente es director del Observatorio Urbano de Quito. Con ustedes, el economista Francisco Garcés. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Civitic por organizar este evento. Y nos habían pedido inicialmente a nosotros hacer una evaluación de qué más tiene la economía urbana que no esté netamente relacionada o únicamente relacionada con el mercado de suelo. En realidad creo yo que desde el mercado de suelo se ha venido desarrollando la mayor cantidad de investigaciones en temas de economía urbana, pero bueno, ¿qué podemos hacer las ciudades y qué alcance tienen las ciudades para manejar sus propias economías? Y precisamente esa era la temática, y nosotros como Observatorio Urbano de Quito, el CUBO, la hemos planteado como una disciplina pendiente de las ciudades. Vamos a ver por qué es importante primero manejar la economía en las ciudades, cuál es la lógica que tiene detrás, y hay dos grandes tendencias que manejan o que han creado las economías urbanas, que son las tendencias de aglomeración y globalización. Posteriormente haremos un breve resumen de cómo está la estructura económica de nuestras ciudades y qué tanto se puede hacer desde la administración local, desde los gobiernos autónomos descentralizados para administrar y gestionar estas economías y transformarlas estructuralmente. Finalmente veremos la aplicación del mercado de suelo desde esta lógica de economía urbana. Como les decía, principalmente queremos ver dos grandes tendencias. ¿Por qué son importantes ahora las economías de las ciudades? Y la primera gran tendencia es la globalización. Es
algo que nosotros hemos estado inmersos sin pedirlo, ¿no? En realidad la globalización es algo que simplemente nos ha abarcado sin ninguna pregunta, pero ha generado ciertas dinámicas que están cambiando la lógica económica como tal. La globalización maneja flujos, es decir, el flujo de información que está dándose de un lugar hacia el otro, maneja el flujo de recursos, de mercancías, de productos, de consumos. Es en realidad una masa de flujos. Y lo que vemos ahora es que los estados-nación, es decir, los países, hoy por hoy ya no pueden controlar esos recursos. ¿Y por qué? Si es que ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo ponía el otro día un ejemplo en Civitic, de que el celular que nosotros tenemos está probablemente diseñado en California, producido en China, probablemente en Shanghái, pero está siendo consumido en Quito o en Cuenca. Entonces, en realidad los flujos hoy por hoy de recursos, de información, los flujos monetarios ya no se están dando entre países, se están dando entre ciudades. Y esto quiere decir que quienes compiten hoy por hoy, ya no compite Ecuador con Colombia, con Perú, ya está compitiendo hoy por hoy Quito con Lima, con Caracas, con Buenos Aires, probablemente con Accra en Ghana, probablemente con otras ciudades en Asia, entre otras cosas. Entonces, la globalización hoy por hoy ha generado que las ciudades sean grandes sitios de concentración de producción, es decir, donde más se produce es en las ciudades. Si es que ustedes ven la productividad por persona a nivel mundial, la productividad más alta existe en las ciudades, no hay otro sitio. Y adicionalmente rompe todo lo que son barreras geográficas. Hoy por hoy ya no tenemos barreras por ejemplo, de comunicación. Simplemente a través de un mail podemos estar en comunicación con cualquier parte del mundo. Y por el otro lado tenemos otra gran tendencia que es la aglomeración. No es porque sí, o sea, simplemente no se generó espontáneamente que, por ejemplo, el 80% de empresas en el Ecuador estén concentradas en 4 ciudades. El 70% de empleados del Ecuador están concentrados en 4 ciudades. Esto no es que pasa porque sí, esto es una tendencia detrás, que es la aglomeración económica. ¿Y por qué existe esta aglomeración? Es por un principio básico de proximidad. Yo gano al estar próximo a una persona. ¿Qué gano? Bueno, primero puedo compartir, si es que yo puedo compartir conocimiento, puedo compartir clientes, puedo compartir proveedores, entre otras cosas. Segundo, me puedo encadenar, es decir, yo puedo venderle al Supermaxi, puedo venderle a cualquier gran cadena, si es que estoy cerca. Y tercero, puedo aprender, y el aprender implica innovar, y el innovar implica una de las grandes tendencias de competitividad en el mundo. Entonces, esta aglomeración genera ciertas ventajas, pero también genera ciertas desventajas. Mientras más próximos estamos, existe más congestión, existe más criminalidad, existe más contaminación. Y obviamente, si es que uno hace el balance, por el otro lado, ¿cuáles son las ventajas que tenemos? Bueno, estar en proximidad genera mayores economías de escala, genera mayor empleo, genera mayor innovación. Entonces, hacer un balance de eso es lo que nos deba o lo que nos invita a la economía urbana y hasta qué punto queremos llegar en cada una de estas ventajas o desventajas. Entonces, vamos a ver qué está pasando en el caso ecuatoriano. Primero vamos a ver en el tema del valor agregado ecuatoriano, es decir, el PIB, cuánto estamos produciendo como ciudades. Vemos que básicamente se mantiene esta tendencia histórica de que hubo 2 polos de desarrollo, lo que es Quito y Guayaquil, han sido tradicionalmente los 2 grandes polos de desarrollo del Ecuador en términos económicos, pero aquí se rompe un gran mito, un primer gran mito, ¿no? Se decía históricamente que Quito era la capital política y Guayaquil la capital económica, y como podemos ver en los últimos años, Quito ya le está superando a Guayaquil y la brecha sigue creciendo. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo acá es que hay 2 grandes polos. Ustedes ven que existe una diferencia contra Cuenca y Ambato, pero las otras ciudades, incluso que el resto de ciudades están muy por debajo. Pero la lógica quiere decir que Quito, si es que nosotros decimos, bueno, obviamente Quito está produciendo más, tiene más habitantes y todo, si vemos la misma lógica a nivel de PIB per cápita, es decir, cuánto produce cada ciudad por persona, vemos que nuevamente Quito es la ciudad que predominantemente está produciendo más. Pero aquí se rompe igual otra lógica. Si es que ustedes se dan cuenta, en el último año Cuenca ya está muy cerca de Guayaquil. Prácticamente la brecha se está cerrando.
Es decir, ya no existen esos dos grandes polos de desarrollo que teníamos históricamente, sino lo que existe hoy por hoy es que ciudades que tradicionalmente considerábamos medianas están incrementando constantemente su productividad. Si ustedes ven la tendencia de Cuenca en esta lámina, es una tendencia totalmente creciente, a diferencia de lo que está pasando con, obviamente, el promedio nacional y lo que está pasando con Guayaquil. Esta gráfica es un poquito más reveladora. Si ustedes ven la sombra en tomate, es el total nacional de crecimiento económico, cómo ha venido la economía evolucionando en el Ecuador. Y ustedes ven, bueno, obviamente en el 2009 tuvimos una recesión internacional que nos afectó fuertemente, y a partir del 2014 la recesión que estamos viendo hasta ahora por temas de baja de los commodities, de baja del precio de los commodities. Pero yo quiero hacerles notar, no me voy a detener mucho, quiero hacerles notar simplemente la dinámica que ha seguido Cuenca. Y ustedes ven en los últimos años que a pesar de la gran debacle que hubo en la economía nacional, una crisis que estuvo muy fuerte, al menos hasta el año anterior, Cuenca no redujo su productividad y su crecimiento económico, prácticamente se mantuvo estable. Entonces aquí tenemos una gran pregunta. En realidad la economía nacional, o el ver la economía nacional y manejar la economía nacional, ¿representa lo que está pasando en las economías locales o no? Y si es que las economías locales están siguiendo esa dinámica totalmente sesgada hacia lo que la economía nacional nos dice. Si es que obviamente uno analiza la economía nacional, uno dice, bueno, aquí toca tomar unos ciertos ajustes. ¿Qué es lo que pasó? Se redujo el gasto público, entre otras cosas, ¿no? Pero si es que uno analiza únicamente la economía de Cuenca, uno dice, sí, hubo una afectación por un tema de crisis internacional, pero la productividad se mantuvo. Aquí hay que tomar no ciertos ajustes, aquí hay que fortalecer ciertas industrias. Y eso pasa, bueno, en el caso de Guayaquil, por ejemplo, vemos que sí existe una relación directa, ¿no?, con lo que pasó en la economía nacional. No tanto Cuenca, no tanto Quito. Y para explicarlo de mejor forma, vamos a ver qué está pasando en realidad en estas economías locales. Ustedes ven que, por ejemplo, en el caso de Cuenca, me voy a detener un poco en el caso de la construcción, porque si bien es cierto, la construcción es el 17% de la economía cuencana, únicamente es del 6% en términos de generación de empleo. Y estas lógicas se mantienen en todas las ciudades, se mantienen en casi todos los sectores. Si ustedes ven, por ejemplo, las actividades profesionales y financieras representan el 21% de la economía cuencana. Sin embargo, únicamente alberga al 8% de personas ocupadas. Y esto pasa en Cuenca, pasa en Ambato. En el caso de Ambato, por ejemplo, vemos que igual la construcción representa el 10% de toda la economía, pero únicamente el 3% de personas empleadas. Pasa lo mismo en actividades profesionales y financieras. Pasa en Guayaquil, y pasa también en Quito. No me voy a detener a analizar sector por sector en honor al tiempo, pero lo que queremos llegar con esto es que, bueno, tradicionalmente nuestras economías han seguido un proceso de industrialización, pero hoy por hoy las 4 principales economías nacionales no están enfocadas en temas predominantemente industriales, sino en temas de servicios, en temas de servicios profesionales, en temas de administración pública. Y algo un poco más preocupante, que ciertos sectores que son muy importantes, como sectores de la construcción, en la práctica no albergan o no generan ese encadenamiento en temas de número de empleados. Pero vamos a ver, como les decía, si es que en realidad las ciudades pueden hacer algo para manejar estas economías. Y pues de acuerdo al COTAD, que es la norma, el código orgánico que maneja y que da las competencias de las ciudades, nosotros tenemos dentro de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, voy a detenerme solo en el literal H, que es el de promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción. Es decir, tenemos la competencia de fomento productivo. Deberíamos desarrollar nosotros como gobiernos locales nuestras propias economías. El literal P es aún incluso un poquito más claro y dice regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas.
Sin embargo, en la práctica, vamos a ver cómo operan en realidad, cuáles son las estrategias que tenemos desde los GATS. Y el GAT municipal, básicamente lo que se ha dedicado en los últimos años, o el único chance que ha tenido para desarrollar esto, es a través de lo que se llaman las direcciones de fomento productivo, y las direcciones de fomento productivo han estado enfocadas en tres cosas principalmente. Primero, en dar capacitación y asistencia técnica para emprendimientos. Segundo, hacer los esquemas de regulación sobre el suelo, manejar el mercado de suelo como tal. Y tercero, manejar operativamente, en el caso de que el gobierno nacional apruebe, manejar operativamente, por ejemplo, ciertos proyectos público-privados, como son las zonas económicas de desarrollo, zonas especiales de desarrollo económico, las sedes, o las alianzas público-privadas. Pero por el otro lado, ¿qué competencias ha quedado el gobierno nacional y cómo se está manejando esta competencia de fomento productivo a nivel nacional? Pues básicamente el gobierno nacional establece el marco regulatorio y el marco tributario. El gobierno nacional tiene los incentivos del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, el COPSI, maneja todo lo que es la regulación al sistema financiero y maneja toda la parte de aprobación, la parte legal, la parte normativa de todo lo que es la competencia o la articulación con el sector privado. Es decir, el gobierno nacional no solo pone las reglas, sino también las opera. Entonces, ¿qué queda para el gobierno local? Básicamente, generar procesos de capacitación y, en el caso de que el gobierno nacional apruebe, hacer uno que otro proyecto específico para el desarrollo económico. Si es que nosotros analizamos, este es un estudio hecho por el Foro Económico Mundial, y decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar una economía? ¿Cómo atraemos esas inversiones o cómo hacer que una persona invierta en nuestra economía? Y si es que ustedes ven el reporte de competitividad mundial, dice que, bueno, no necesariamente todas las competencias que nosotros asumimos son las que necesitamos para poder desarrollar inversiones. Vemos que, por ejemplo, las regulaciones de trabajo son muy importantes, el tema de impuestos es importante, las regulaciones impositivas, que está relacionado al tema del valor de los impuestos, la ineficiencia del gobierno, el acceso a financiamiento, la corrupción y la inadecuada educación de la fuerza de trabajo son los principales aspectos que un inversionista busca a la hora de invertir en un lugar. Y si es que nosotros analizamos lo que estábamos viendo en la lámina anterior, qué competencias tenemos, ninguna de estas podemos desarrollarla como gobierno local. Es decir, no podemos en realidad atraer inversiones, o en realidad es muy limitada nuestra gestión como gobierno local para poder desarrollar nuestra economía y para poder transformarla. En realidad, si es que ustedes analizan otras economías que son emblemáticas, vamos a hablar del caso de Shanghái, por ejemplo, ellos durante 10 años han logrado transformar su economía y ahora están especializados en ciertos temas de servicios, en ciertas industrias estratégicas. Si es que ustedes analizan los mismos 10 años que pasaron en las economías locales del Ecuador, no cambiaron en nada. En realidad, los mismos servicios se han mantenido, los mismos productos industriales se han mantenido. No hemos transformado nuestra economía y en realidad voy a ser un poco crítico y duro aquí, porque un caudillo nos habló durante 10 años de que estamos en un proceso de transformación de nuestra matriz productiva, ¿no? Que es un poco la crítica. ¿Cómo se inserta el mercado de suelos en esta lógica de economía urbana? Pues primero tenemos que ver que es un mercado de baja productividad. Es un mercado... ¿Y por qué es esto de baja productividad? En realidad es un mercado que utiliza muchos recursos, muchos factores, pero que no tiene muchas posibilidades de competencia. Es un mercado con escasa trazabilidad. Entonces, al ser un mercado de escasa trazabilidad, uno no puede producir una casa y venderla o exportarla. Obviamente uno produce una casa y puede venderla únicamente en un mercado local. Entonces, la productividad únicamente se mide a nivel local. Tiene escasos incentivos en lo normativo y tributario. No sé, ustedes, yo no he escuchado hasta ahora que existan reducciones tributarias o estabilidad normativa para construir vivienda, para generar un mercado de suelo más competitivo, entre otras cosas. Los incentivos existentes son prácticamente inaplicables. ¿Cómo aplico una zona especial de desarrollo económico al mercado de suelos? ¿Cómo aplico
entre otras cosas, los incentivos COPSI al mercado de suelos. En realidad los incentivos que existen están enfocados en otro tipo de industrias y este mercado, o los mercados, como lo decía Gaitán, este tipo de mercados de suelo básicamente han quedado en el olvido. Tienen restricciones de financiamiento muy importantes. Obviamente el tema de financiamiento de vivienda es un poco especial porque necesita características especiales, es de más largo plazo, con el mayor plazo implica mayor riesgo, entonces implica un análisis más exhaustivo, tiene una tasa más baja. Sin embargo, si es que ustedes analizan nuevamente qué ha pasado durante los últimos años, las restricciones al financiamiento han sido totalmente constantes. 5 minutos. Termino. Como les decía, es un mercado de baja trazabilidad. La trazabilidad en este sector es muy escasa, no se puede producir una casa y venderla en mercados internacionales. Y bueno, el tema de especulación versus valores de mercado. Aquí, este es un mercado muy particular para analizar, porque tiene un precio catastral que sirve para pagar impuestos, un precio comercial que sirve para venderla o comprarla, y un precio de especulación que sirve para ver en dónde puedo sacar más o qué zonas puedo desarrollar más y qué zonas puedo desarrollar menos. Tiene 3 tipos de precios y esos 3 precios generan dinámicas muy difíciles a la hora de analizar este mercado. En realidad, ¿cuál es el valor que tenemos que tomar para analizar una casa? ¿El catastro o el comercial? ¿O el de especulación? Porque el de especulación es el que más importa porque en un futuro por especulación va a incrementar el precio en unos años. Entonces, este tipo de diferenciaciones, más allá de si es que deban existir o no estas diferencias, marcan la realidad y la dinámica de este mercado. Tiene un alto potencial de aglomeración y encadenamiento. Bueno, aglomeración es evidente porque la localización de este mercado depende obviamente de una ciudad, pero el tema de encadenamiento es un poco especial. El tema de encadenamiento, al menos en especial del tema de suelo, cómo encadena el tema de construcción, encadena el tema de, por ejemplo, mueblería, procesos de madera, entre otras cosas. Entonces es un mercado que tiene un potencial de encadenamiento bastante particular. Desarrollando este mercado se puede desarrollar muchas otras industrias conexas. Está sujeto a fuertes externalidades. Es un mercado que tradicionalmente, si es que, por poner un ejemplo, hablamos de crimen, y si es que se dice esta zona está un poquito incrementando el crimen, es automático cómo reduce el precio de esa vivienda, por ejemplo. Entonces está muy sujeto a temas de externalidades. Y finalmente tiene constantes cambios normativos. Y basta decirlo que se está creando una nueva ley de vivienda de interés social que es el cambio a una ley que había en el año 1985, ahorita se le va a crear. Sin embargo, durante estos últimos 25 años ha habido más de 20 cambios normativos solo para el tema de construcción. Se hablaba de que es el sector más afectado por el tema de regulaciones durante la gestión del último gobierno. Y bueno, en realidad se hablaba de 2 sectores, el tema de la construcción y el tema del sector automotriz, que son los 2 sectores más afectados por tantos cambios normativos. Finalmente, ¿cuáles son las grandes conclusiones de este análisis? Primero, que administrar la economía desde una visión local puede generar grandes ventajas, tanto en lo que es en relación a incrementos de productividad, en relación a lo que es empleo, encadenamientos productivos, entre otros. Como ustedes ven, hace exactamente 10 años se planteó la matriz de transformación productiva del país, en la cual se identificaban 14 sectores productivos. 14 sectores que albergaban a cualquier actividad económica. Si es que ustedes analizaban, por ejemplo, esos sectores decían, voy a poner un ejemplo real, decía agroindustria. Entonces, agroindustria abarca a una infinidad de productos. Y el problema en la práctica es que cuando uno en la economía local decía, bueno, ¿qué tipo de agroindustria me voy a dedicar? Todo estaba priorizado, todo era importante. Y tal vez en Cuenca no era tan importante cierta agroindustria, tal vez en Ambato tampoco era tan importante otra industria. Entonces, esta lógica de ver la economía únicamente desde lo nacional ha limitado mucho la gestión local.
Segundo, que la economía urbana desde las principales ciudades del país ha mantenido una tendencia incremental. Ustedes vieron que ha venido incrementando su productividad, pero se ha apartado en ocasiones del comportamiento de la economía nacional, lo cual es bueno, y especialmente se ha apartado de estas vulnerabilidades que tiene nuestra economía nacional a los shocks externos, por ejemplo, la reducción del precio del petróleo. Sin embargo, las dinámicas de dichas economías locales mantienen una dependencia de sectores económicos poco competitivos. Como veíamos, principalmente estamos enfocados en temas de servicios, servicios inmobiliarios, servicios profesionales, y en la práctica, si es que uno analiza, por ejemplo, ¿qué exporta Quito? Voy a poner un caso real. El principal producto de exportación de Quito son las flores, las cuales ni siquiera se producen en Quito, se producen en una zona que se llama Cayambe. Aparte de eso, no solo sin hablar de nuestro principal producto de exportación, cerca del 52% de nuestra economía está basada en servicios. Nuestros servicios son básicamente servicios profesionales y administración pública. Evidentemente la administración pública no se puede competir contra otros países, no es que yo soy mejor administrador público que otro, pero el tema de servicios profesionales sí. ¿Y qué estamos haciendo, por ejemplo, para que, si es que quieren contratar una consultoría en contabilidad, se vayan a Quito en lugar de Medellín, se vayan a Quito en lugar de Santiago, se vayan a Quito en lugar de Río de Janeiro? O que las grandes empresas digan, bueno, mi centro de producción va a ser Quito. ¿Qué estamos haciendo para atraer a estas grandes empresas? La transformación estructural de las economías locales sigue siendo una utopía. Durante los 10 años los últimos 10 años al menos no hemos cambiado nada. Si es que analizamos un poquito más de atrás, tampoco ha habido un gran cambio. Y finalmente, que el mercado de suelo no se aleja de las lógicas de economía urbana, a pesar de que tiene ciertas particularidades, como lo habíamos expresado anteriormente. Para su fortalecimiento se requiere estrategias de desarrollo económico estables, adaptadas a la realidad local y con incentivos productivos que permitan generar